por la UNAM. Pero bueno, el doctor Carlos de Silva, licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, pero también tiene una maestría, es maestro en Ciencia Política, también por nuestra querida alma mater, la UNAM. Fue investigador nacional nivel 1 del SNI, está en el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Estuvo desempeñándose como director del área de la unidad de investigación, fue titular de unidad, secretario técnico de procesos de selección y titular de la unidad de gestión administrativa. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se desempeñó como secretario de estudio y cuenta y secretario instructor de la Sala Superior, director de su Centro de Capacitación Judicial Electoral, director general de Asuntos Jurídicos y jefe de la unidad de investigación en la Escuela Judicial Electoral. Y actualmente nuestro querido amigo se desempeña como secretario técnico de cooperación interinstitucional y normatividad en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Y bueno, que sirva parte de anunciar que va a haber muchos eventos que confían el instituto a través de sus titulares para que se organicen aquí en jurisprudencia. Y pues es un gusto estar aquí contigo. El maestro y el doctor es autor de varios libros, nada más por señalar: El control de la regularidad de la Ley Suprema de la Unión, Manual de Justicia Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de Argumentación Jurídica, ambos editados por Tirano Blanc. Y bueno, amigo, pues la verdad podríamos seguir hablando muchas cosas, pero es un verdadero honor y privilegio que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a la Escuela Nacional de Jurisprudencia por la invitación y sobre todo por hacerle sentir a uno tan bien, no solamente por el trato, la amistad, sino también por permitir conocer y disfrutar de lo que este edificio de la Fundación tiene para ofrecernos, no solamente a los egresados de la Facultad de Derecho, sino en general a todas las personas. Les recomiendo mucho su visita a esta antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pues tu escuela, amigo, la escuela de todos los mexicanos, ¿no? Y de verdad, gracias por aceptar la invitación. Vamos a hablar de un tema que es la dogmática jurídica. Y vaya que cuando hablamos de este tema me ponía a pensar que es muy interesante, casi no se habla del tema de la dogmática más que en el tema académico, es decir, hablamos de dogmática en conferencias, en clases, pero muy rara vez he visto que en los podcasts, en los programas hablemos, y creo que es muy importante, porque ya nos platicará el doctor Carlos la importancia, pero sí quisiera, como primera pregunta, amigo, que nos platiques un poco, sobre todo para los que tal vez no saben qué es la dogmática, a qué nos referimos con dogmática jurídica, ¿y por qué es tan importante nuestro sistema jurídico, nuestro sistema legal? ¿Qué nos podrías decir? Voy a empezar por la segunda pregunta, por una razón. El contexto que estamos viviendo, el conjunto de reformas constitucionales, legales, que se están discutiendo, que se están debatiendo, y que en buena medida algunas de esas reformas constitucionales y legales, pues bien, podrían llevarnos a preguntar qué es eso que hacen las personas licenciadas en Derecho, qué es eso que hacen los llamados juristas, las llamadas juristas. De veras, es ciencia lo que decimos que hacen las juristas, los juristas, como para efectivamente afirmar que se cuenta con un conocimiento especializado que requiere de largos años de estudio y de experiencia en el desempeño de varias profesiones o alguna profesión jurídica, o de verdad es una mera cuestión, digamos, como de prudencia natural de las personas. Y todo esto se relaciona, me parece, así lo veo yo, digamos, tratando de ubicar este tema. Todo esto se relaciona con esto que llamamos ciencia jurídica y que se vincula con lo que tradicionalmente se ha denominado la dogmática jurídica. ¿Qué es eso que llamamos dogmática jurídica? Bueno, a ver, en la Facultad de Derecho, precisamente, la heredera de esta Escuela Nacional de Jurisprudencia, pues encontramos, me parece, las mejores personas exponentes
de lo que actualmente llamaríamos ciencia jurídica, dogmática jurídica, que son precisamente las y los juristas que se dedican no solo a describir eso que llamamos derecho, sino también a sistematizarlo, a derivar todas las consecuencias lógicas de ese sistema que llamamos derecho, y llegado el punto a proponer, a generar, a sugerir los distintos sentidos o significados que puede llegar a tener una expresión normativa, un texto normativo. Utilicé ya demasiados conceptos que podemos ir desagregando, pero fundamentalmente a eso nos referimos, al estudio, el estudio en el sentido científico, y aquí me hago cargo de las críticas que se pueden enfrentar en torno a si verdaderamente eso que hacen quienes llamamos juristas es una ciencia, o en qué sentido es una ciencia eso que hacen los juristas. Pero fundamentalmente de eso va la dogmática jurídica, y me parece que en estos momentos pues estaría muy bien que como profesión, digamos, reflexionemos de manera conjunta en torno a ese conocimiento que se supone que manejamos y cómo lo hacemos, cómo manejamos ese conocimiento precisamente para enfrentar problemas concretos, las distintas profesiones jurídicas, de qué elementos se valen y cómo, bien, como parte de ese conjunto de profesiones jurídicas, quienes hacen dogmática, los científicos del derecho, que aportan más allá de los estudios, hablando exactamente, los libros, los artículos, que le aportan a operadores jurídicos, con la importancia que tienen las personas a las que nos referimos como juristas. A mí me parece fundamental lo que dices, Carlos, porque es muy importante, sobre todo para las personas que nos vean. Digo, nos acordaremos cuando éramos estudiantes, siempre el debate que teníamos, me acuerdo mucho, sobre todo en la materia de introducción al estudio del derecho, ¿no? Que decían, ¿es que el derecho es ciencia o es técnica? ¿O el derecho es ciencia o es una área nada más de acción? Yo sí creo que más bien hemos perdido mucho el origen del derecho, es decir, desde el ámbito científico, hay algo que se conoce como ciencia social. Y la ciencia social no solo es el derecho, es la economía, la arqueología, ciencias de la comunicación, mercadotecnia, la política, hay muchas. Y creo que si partimos desde la razón de ser las ciencias sociales, tienen una metodología. Existe el método científico de la ciencia social, lo conoció también una de las partes, el método hermenéutico o métodos de análisis de casos. Es decir, yo sí creo, y me uno contigo, y las críticas pueden ser varias, que creo que ya no son tantas, creo que ya las nuevas generaciones, y sobre todo los que ahorita están ejerciendo el derecho en sus ámbitos, y que creo que es muy actual, sobre todo cuando nos referimos a los jueces, por ejemplo, que también generan fuente del derecho, y muchas otras, pues si tienes una tecnología, o sea, no que nos pueden ocurrir cosas de la nada. Y si vamos a proponer algo, tenemos que darle un sustento, tenemos que investigar, tenemos que seguir los pasos del método científico. Yo les digo a mis alumnos, ¿ustedes creen que un abogado no aplica en un caso un método científico? Tienen que observar, tienen que plantearse problemas, los hechos, la hipótesis, cómo demuestro que esta persona lo hizo o no lo hizo, qué pruebas tengo, lo tengo que experimentar. O sea, yo sí creo, fielmente con muchos otros, que la dogmática jurídica efectivamente es una representación de la ciencia del derecho. Pero aquí me quiero conectar con otra de las preguntas, que eso también puede ser, ¿la dogmática jurídica consideras que tiene diferencias con otras ramas del derecho de carácter filosófico, lógico, como podría ser lógica jurídica, teoría del derecho, introducción o filosofía del derecho? ¿Forma parte de estas o hablamos de que la dogmática es completamente diferente? ¿Tú qué opinas? Mi opinión sería que empecemos primero por definir, digamos, si hablamos de dogmática jurídica o ciencia del derecho, lo primero sería identificar qué es aquello a lo que nos referimos como derecho.
Y aquí es importante distinguir entre, por ejemplo, acaba de llover aquí afuera, es un hecho de la naturaleza. Exacto. Pero por otro lado, el movimiento que acabas de hacer y el movimiento que estoy haciendo yo, pues es un acto humano. Ni en la lluvia, ni en nuestros movimientos corporales hay propiamente nada jurídico, aún. Aquí el punto es que estas conductas, estas acciones o esos hechos, nosotros a través de algo que llamamos derecho, los vemos de cierta manera, pero no solo los vemos, los calificamos. Es decir, una determinada acción puede ser calificada de una manera, le podemos dar un cierto sentido u otro sentido dependiendo de la regla con la que la midamos o las gafas con las que las observemos. De tal manera que propiamente, todavía no entramos a la definición de lo que es derecho, pero propiamente el derecho es una herramienta de la cual nos valemos para dotar de sentido las acciones, darles sentido y generarles consecuencias en el mundo del derecho a esas conductas, a esas acciones o a hechos de la naturaleza que reclaman precisamente una cierta calificación. ¿A qué voy con esto? Que hay que distinguir entonces, para efectos de la dogmática, lo que son las acciones, las conductas, los hechos, de lo que propiamente vamos a denominar derecho. Ahora sí, ¿qué entendemos por derecho? Y tradicionalmente, ¿sí? Hemos adoptado, o principalmente hemos adoptado, definiciones que descansan en el núcleo esencial que es la norma. No cualquier norma, exactamente, sino aquella norma a la que denominamos jurídica. Vamos, la ciencia del derecho o la dogmática se centra precisamente en un primer momento en el análisis, en la identificación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las normas jurídicas que constituyen un sistema. Por ejemplo, en el sistema jurídico mexicano, todos lo tenemos muy claro, identificamos varios ordenamientos. El ordenamiento jurídico federal, el ordenamiento jurídico de las entidades federativas y demás. Pero todo constituye un sistema, o presuponemos, o partimos del presupuesto de que estamos frente a un sistema. Y lo primero que tenemos, la primera labor de quien hace dogmática o de quien hace ciencia jurídica, iba precisamente la identificación de las normas pertenecientes a un determinado sistema jurídico, y dentro de ese sistema a un determinado ordenamiento, y dentro de ese ordenamiento a una materia en particular, y dentro de esa materia en particular la constitución o la organización de una institución, trimono, por ejemplo. En fin, primero es la identificación de las normas que constituyen ese sistema. Aquí el punto es, para distinguirlo de otros saberes jurídicos, es que no nos estamos preguntando por los antecedentes o las causas o los efectos de esas normas. Centramos nuestra atención en las normas como tales en un primer momento. Primero necesitamos identificar las normas que constituyen o que, forman parte de ese sistema. ¿Se relaciona, por ejemplo, con historia? Pues claro que sí, porque si quisiéramos saber los antecedentes de esas normas que consideramos que forman parte de este sistema, pues habría que hacer historia documental, historia legislativa, o si nos preguntamos por las causas o razones que llevaron a la creación de tal o cual norma, claro, una vez que ya identificamos las fuentes, sí, claro, que
nos permiten identificar tales o cuales normas como integrantes del sistema. Insisto, historia por un lado. Si nos centramos en las conductas, ¿sí? O los efectos que las normas tienen en las conductas, en las acciones de las personas, quizá nos podríamos acercar más a una sociología del derecho, ¿sí? O a un análisis económico del derecho que no necesariamente tiene que ver con los efectos en la economía de las decisiones jurídicas, sino a la aplicación de una metodología en el análisis de las conductas a partir de el conocimiento, ¿no?, de las normas jurídicas. Teoría. La teoría del derecho, ¿qué relación guarda con la dogmática? Bueno, para poder identificar los contenidos o los sentidos de los textos normativos, necesitamos un bagaje teórico, es decir, un conjunto de grandes conceptos que nosotros ordinariamente denominamos conceptos jurídicos fundamentales, a partir de los cuales, ¿sí?, construimos o le damos sentido o vamos formando las normas que pertenecen a un sistema. Ahora, perdón, yo me estoy extendiendo. No. Córtame en cuanto veas que ya me... No, es que, o sea, está bien porque lo estás explicando, nada más que yo estoy pensando que como lo estás platicando tú, yo creo que entonces podríamos decir que si la dogmática jurídica es en un ámbito teórico, pero representa la ciencia del derecho, estamos hablando que más bien todas las ramas entran dentro de la dogmática jurídica y la vas encaminando a una rama, o estamos errados en ese país. No, en mi opinión, estamos ante saberes distintos que pueden ser utilizados de manera sucesiva o paralela, pero siempre identificando, digamos, para qué nos sirve cada saber. Por ejemplo, yo acabo de mencionar que la primera tarea o lo primero que hace quien hace dogmática jurídica es la identificación de eso que denominamos normas jurídicas que conforman un determinado sistema jurídico. Para eso necesitamos un bagaje teórico que es el que nos da la teoría del derecho, pero también necesitamos que en ese bagaje teórico tengamos muy claro cuál es eso que Hart denomina la regla de identidad, eso que nos permite determinar si tal o cual norma forma parte o no de un determinado sistema jurídico, de un determinado sistema normativo. Y por otro lado, evidentemente eso nos lleva a la necesidad de identificar las fuentes, es decir, los mecanismos de creación o generación de las normas. Una vez identificado el sistema, el siguiente paso, insisto, es cuando tradicionalmente se hablaba de una descripción, pues claro, no es una mera repetición de lo que dice el Código Civil. Hoy entendemos que va más allá y que se trata de hacer una descripción con una pretensión de sistematización de las normas. Ojo, no he utilizado la palabra ley. ¿Por qué? Porque un sistema jurídico, un sistema normativo, no se integra únicamente con normas a las que le ponemos la etiqueta de ley. Evidentemente, y todos ustedes y todas ustedes lo saben bien, hay un conjunto mucho más amplio de normas jurídicas, desde las constitucionales. Bueno, no vayamos lejos. Nuestro artículo 133 constitucional habla de una ley suprema de la Unión. Y la ley suprema de la Unión, tal como está definida por el artículo 133 de la Constitución, se integra por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales. Vamos pirámide de Kelsen todavía. Así es. La discusión, por ejemplo, en torno a, digamos, la relación entre... exactamente. Y todo lo vinculado con la interpretación del artículo primero constitucional en torno a las normas de derechos humanos, independientemente del origen constitucional o convencional que tuviesen. Pero bueno, centrándome entonces en el 133, la identificación de los elementos que constituyen ley suprema de la Unión.
A partir de ahí, pues claro, nosotros necesitamos conceptos teóricos para poder identificar la Constitución, tratado, persona, en fin, conceptos teóricos que nos permitan enfrentarnos a los sistemas o identificar los sistemas normativos, describir de manera sistemática los sistemas normativos, porque una de las tareas de quienes hacen dogmática es precisamente derivar o sacar todas las relaciones y consecuencias lógicas que ese conjunto de normas pueda, pues la interacción de ese conjunto de normas pueda tener. Y en no pocas ocasiones esa tarea lleva a que quien hace esa dogmática identifique problemas de ambigüedad en los textos normativos. Ojo, insisto, no he hablado de textos legales ni de textos constitucionales, de textos normativos en general. Ambigüedad, oscuridad, lo que le llaman la carga emotiva del lenguaje, esos problemas que si en la vida cotidiana se presentan cuando estamos leyendo TV novelas, o si estamos leyendo El coronel no tiene quien escriba, o si estamos leyendo el periódico que tú quieras leer, se pueden presentar problemas de sentido o de significado. Ok, y por ejemplo, a ver, eso me parece muy bien porque me permite conectar con lo siguiente. La dogmática jurídica, tú lo acabas de mencionar muy bien, sienta base o se encarga de ver los significados, el estudio de lo que dice, por ejemplo, una norma, ¿no? Pero entonces la dogmática jurídica podría apoyar a la interpretación de estas normas. Totalmente, de hecho, una de las principales tareas de quienes hacen dogmática consiste precisamente en proponer o sugerir los diferentes sentidos que pudiera atribuírsele a un texto normativo. Eso que hace quien hace dogmática jurídica, eso que hacen las y los juristas, se parece muchísimo a lo que hace un operador jurídico. Por ejemplo, quien juzga. Quien juzga, evidentemente, también se enfrenta a un problema o se puede enfrentar a problemas de sentido o de significado de los textos normativos. Y es el mismo problema que enfrentaría un dogmático. Aquí la gran diferencia, lo que separa la tarea de uno y otro, es que quien juzga tiene que tomar decisiones para dotar de sentido o significado a un texto normativo con el objetivo de, dirían los clásicos, componer un litigio. A diferencia de lo que quien hace dogmática, pues no se enfrenta a esa necesidad de componer un litigio, sino se enfrenta, exacto, y de proponerle a quien sí tiene que componer un litigio, dictar una sentencia, emitir una resolución, la vía o la forma en la que lo puede hacer. Las soluciones posibles. Aquí es cuando ya nos enfrentamos o cuando llegamos al tema de los métodos. Okay. Los métodos de los que se sirven uno y otro, claro. Quien dicta una sentencia, quien emite una resolución, quien emite la orden de clausura de un establecimiento mercantil, está aplicando normas jurídicas a un caso concreto y quizá en esa operación, pues, resuelve problemas de sentido, de significado o de calificación. ¿A qué me refiero de calificación? ¿Será que efectivamente el giro mercantil que se pretende clausurar es o no, o puede considerarse o no una tienda de abarrotes o una cantina? Hay que calificar, ¿verdad? Ahora bien, esos problemas son de calificación, de sentido, significado, de prueba, etcétera. Son grosso modo son problemas muy similares, sobre todo los de sentido o de significado, son problemas muy similares a los que se enfrenta quien hace dogmática jurídica. Y aquí es donde vemos cómo los métodos empleados son muy similares. Y aquí es donde también vemos
como quien hace dogmática jurídica también empieza a echar mano de otros saberes jurídicos. ¿Por qué? Perdón, tú dime, yo aquí me sigo como de medio. No, es que te estoy escuchando porque es que trato de hilar este punto de forma de que nos quede muy claro, porque a veces siento, y sobre todo por el pueblo que nos está viendo, no sé tú cómo piensas esta parte. Normalmente, ¿qué se hace en una norma? Interpretar. Y tú dices, bueno, interpreto con base en el lenguaje, hasta interpreto con base en experiencias o en otras circunstancias para encontrar el sentido más aplicable al texto legal o al texto normativo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos jueces, tenemos litigantes, tenemos investigadores, tenemos académicos o tenemos simplemente hasta legisladores que proponen precisamente las creaciones de textos normativos. Pero aquí mi pregunta, y eso es lo que estoy pensando sobre todo para que nos quede claro, entonces, la dogmática es, vamos, o sea, voy a plantear esta fórmula. Estamos hablando que la dogmática jurídica que hacen otras personas se entiende que esta no la ejercen los que practican el derecho. Eso es lo que estamos diciendo. Totalmente. Entonces estaremos hablando que al hablar que la dogmática jurídica es una ciencia, vamos a hacer un símil, estamos hablando de investigadores del derecho que están generando nuevas formas de entendimiento del derecho y los ejecutantes o los prácticos son los que aplican esos nuevos descubrimientos, vamos a llamarlo así. Sí estaremos por esa... Lo podríamos plantear así, precisamente porque, citando grandes teóricos del derecho, es el más importante del siglo XX, Hans Kelsen, en eso estribaba precisamente la pureza de su teoría. Es decir, no se trata de, digamos, se parece mucho lo que hace quien hace dogmática, lo que hacen los juristas, digamos, utilizan métodos muy similares a los que utilizaría un juzgador, una persona juzgadora, e inclusive una persona legisladora. Porque en esta lógica de que todo acto o casi todos los actos de aplicación son al mismo tiempo un acto de creación, salvo en los dos extremos de la cadena, ¿sí? En la aplicación-creación, en este juego normativo, entre la aplicación y la creación, la interpretación de los textos normativos, la dotación de sentido, es fundamental. Tanto para quien legisla como para quien juzga. Pero esa interpretación, ¿quién la hace? ¿El dogmático o el...? Pues, digamos, sobre todo lo digo porque yo creo que está muy interesante el tema, pero yo siento que muchos de los que nos ven nos dicen, no, ya, ahorita tengo que buscar algo para estar al nivel que ahorita estamos manejando, ¿no? Porque es mucho, digo, iba a decir, curiosamente, ¿no? Dicen, déjame, tomo un porrito para elevarme a ese nivel, ¿no? Pero, o sea, el tema es aterrizarlo en esta parte. Por eso te digo eso, porque sí veo yo, incluso cuando estamos viendo el tema, y me acuerdo mucho en la práctica, siempre hay esta división, ¿no? O sea, vamos a pensar la teoría de la ponderación. La ponderación lo hicieron los jueces. Hay personas que proponen una teoría, que demuestran de que se fundamenta y al final dicen, ok, esto a mí me sirve, lo aplico. Y después se genera ya como una metodología para todos. Eso es algo que yo quería sobre todo para que trabajen. Entonces, hablamos que la dogmática jurídica, netamente como ciencia del derecho, es para que no nos metamos a las áreas demás, es una herramienta que utilizan todos, pero que solo unos cuantos del derecho dedican su práctica precisamente a estar actualizando y generando estas nuevas posturas legales. ¿Así lo podemos dejar? ¿O todavía no? Totalmente de acuerdo. Okay. A grado tal que en algunas sentencias, por ejemplo, mexicanas, de algunos tribunales colegiados de circuito o de la propia corte, digo, hablo más o menos del ámbito que yo conozco, podemos encontrar citas, hasta notas al pie,
Y esto lo dice fulano de tal. O sea, doctrina y dogma serían sinónimos, ¿no? ¿O sí? De alguna manera me parece que sí. Ok. Digamos, Yo creo que eso nos va a quedar mucho más claro. sí, y al final la gran tarea de los jurisconsultos, vamos, yéndonos a sus orígenes, es precisamente auxiliar a quienes operan con las normas jurídicas, auxiliarles para, ¿de qué manera? Ofreciéndoles todas estas alternativas de sentido o significado de los textos normativos. Digo, eso lo encontramos en el origen mismo, desde las 12 tablas, de ahí en adelante, y cómo son precisamente los jurisconsultos los encargados o a los que se les reconoce esta labor de proporcionarles a quienes aplican las normas o crean las normas alternativas de significado de los textos normativos existentes. Es que nos queda más claro así y creo que lo logramos interesar, sobre todo porque muchas de las preguntas que tenía planteadas para hacer eran eso, o sea, cómo, por ejemplo, se usan por los jueces, cómo se usan por los operadores de derecho, cómo se usan, por ejemplo, los legisladores, y lo hemos ido contestando, o en este caso nos has apoyado, guiado, pero sobre todo es eso, porque al final siento muchas veces que vemos conceptos o términos como algo tan rembombante que no lo logramos comprender, no lo logramos aplicar a la realidad, y a veces decimos, no, es que eso no es para mí, cuando realmente, lo decías al inicio, ¿no? Aquí tenemos ejemplo de investigación y que muy posiblemente en estas tesis son desde los 1960, por ejemplo, había propuestas que tal vez continuaron y desconocemos alguno de los que hicieron esa investigación, hoy hizo una postura. Mira, simplemente aquí mismo teníamos un programa donde estaba María Vallarta y estamos precisamente hablando de los derechos de las mujeres, ¿no? Derechos humanos de la mujer. Porque la maestra María Vallarta decía, es que efectivamente hoy por hoy, hablar de un derecho humano de la mujer no fue resultado ni siquiera de una práctica jurídica. Y me acordé mucho cuando me proponías el tema, porque lo tenemos grabado y decía, es que fue un producto de la dogmática jurídica, porque fueron, y nos daba el ejemplo de Nueva York, de mujeres, sobre todo abogadas, que se dedicaban a la investigación, que decían, es que a ver, o sea, la propuesta es que sí hay derechos humanos catalogados para las mujeres, simplemente por diferencias hasta naturales que tienen que tomarse en serio y que no vulneran este derecho de igualdad que deben de tener. Incluso hasta salió el tema de María Asunción, de que era muy curioso que la primera abogada que nace de aquí, la primera mujer del derecho, por así decirlo, su tesis fue sobre los derechos del hombre, pero habla de los derechos del hombre y critica mucho de esa postura con las teorías con las que se solventaba. O sea, eso es a lo que yo voy. O sea, esta dogmática jurídica que como ciencia nos permite adentrarnos a distintas ramas, a comprender el texto normativo, a dotarle de sentido y hasta proponer, pues es algo que se ve presente en todos los momentos de la vida jurídica. Es decir, yo sí creo, a excepción de lo que tú nos puedas decir, que todo abogado sí o sí necesita siempre acercarse a la norma, ¿no? O sea, sin duda, y en un momento hasta aportar a esa parte, digo, siempre y cuando tenga pies y cabeza, porque si no, pues hacemos de repente propuestas que creemos que es dogmática jurídica y que no hay un sustento, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que me llama mucho la atención de este tema, o sea, que aterricemos la dogmática a algo muy normal, muy cotidiano y que no debe de ser algo que repele, que diga, ay no, qué flojera, ay no, qué hueva, no, sino, oye, ¿sabes qué? Es que esto pues ayuda. Y mira, y lo tocabas tú simplemente hasta para crear un texto normativo, no poniéndole ley, porque como tú decías, en esta pirámide del artículo 133, pues, bueno, la Constitución, tratados, leyes de generales ahora, leyes federales, leyes locales, reglamentos, resoluciones, o sea, simplemente se me ocurre, ¿no? Hablábamos una vez con un gremio de fiscalistas y decíamos, es que pues, a mí me parece que hasta una resolución miscelánea
tiene dogmática jurídica, porque la interpretación que hace, el sentido que le da a un texto que en teoría no tendría por qué sobrepasar una ley como el Código Fiscal, la pasa, pues también eso tiene un fundamento, digo, pero ese no es el tema. Entonces aquí me gustaría preguntarte ahora, ¿cómo la dogmática jurídica la podríamos hoy por hoy comprender mucho más accesible, sobre todo para los jóvenes que nos ven, los estudiantes que se acerquen a este tema de la dogmática, cómo lo pueden ver ellos hasta desde el aula? ¿Tú qué podrías decirnos ahí? Bueno, fundamentalmente es, cuando hablamos de dogmática jurídica, hablamos de esta identificación de normas, para utilizar, digamos, el término fundamental de Kelsen, de normas vigentes, la sistematización de ese conjunto de normas vigentes que forman parte de un sistema donde por sistematización no solamente me referiría a la descripción, sino a la identificación, a la generación de todas las consecuencias lógicas de interacción de las normas como tales y la identificación y solución de los problemas de sentido o de significado. Siguiente paso. ¿Cómo se resuelven esos problemas de sentido o de significado? Pues echando mano también de herramientas, las herramientas o los métodos interpretativos. Okay. Cuando hablamos de herramientas o métodos interpretativos, nos referimos a las formas en que se justifica la atribución o la propuesta de atribución, mejor dicho, de sentido o significado a un determinado texto normativo. Y evidentemente tenemos, digamos, una gran variedad o podemos identificar en los libros, ¿sí? en los clásicos del derecho, pues podemos identificar muchas formas de justificar qué sentido se le propone dar a un texto normativo. La exégesis, el método histórico. Yo me centraría solo porque me parece que es una propuesta muy clara y sumamente operativa. No solamente es teóricamente robusta, sino además es muy operativa, ayuda a resolver problemas cotidianos. Sí, normales de la vida real. Así es. Okay. La propuesta de teorías de la teoría de la interpretación de Jerzy Brodowski, no solamente un profesor de derecho polaco, sino que en alguna etapa de su vida se desempeñó como juez de la Corte Constitucional de Polonia. Es decir, estamos en presencia de una persona que la mayor parte de su vida la dedicó al estudio y la enseñanza de la filosofía y la teoría del derecho, pero después, también en otra etapa de su vida, se dedicó a dictar sentencias. Y lo que nos propone su libro sobre teoría de la interpretación, ¿sí? Es la distinción en tres, o que distingamos tres ámbitos de la interpretación. El ámbito lingüístico o contexto lingüístico, que parte del hecho de que las normas jurídicas se expresan en lenguaje ordinario. Es decir, en esta antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia no se enseñaba un español distinto al que se hablaba allá afuera. ¿Por qué? Porque las normas... Exactamente. Entonces, las normas jurídicas están formuladas en un lenguaje ordinario, natural, común. Las mismas formas, maneras que utilizamos para resolver nuestros problemas de sentido, de significado, las dudas que tenemos cuando estamos leyendo el periódico, cuando estamos leyendo Letras Libres, o cuando estamos leyendo cualquier periódico que tú quieras, o estamos leyendo El Coronel Martín que él escriba, las mismas reglas que utilizamos, sí, las mismas herramientas nos tendrían que ayudar para resolver nuestros problemas de significado, de sentido, cuando estamos leyendo un texto normativo
que se llama constitución, o un texto normativo que se llama ley o que se llama reglamento. Segundo ámbito de interpretación, el sistemático, que es el que se centra precisamente, si partimos de esta idea de que la dogmática lo que busca es identificar a las normas que forman parte del sistema y a describir sus relaciones y a generar las consecuencias lógicas, el contexto sistemático de la interpretación lo que hace es justificar o buscar sostener que el sentido que se le da o se le propone a un texto normativo es acorde con el sistema completo. Ahí ya queda mucho más claro. Así es. Todo el recorrido que hemos hecho, ¿no? Entonces, el primer contexto, el lingüístico, ¿sí? El segundo contexto, el sistemático. Y el tercer contexto, el contexto funcional. Es decir, hagamos de cuenta, normalmente es el ejemplo, yo luego soy muy prosaico en los ejemplos, pero imaginemos que aquí atrás de nosotros, ¿sí? En vez de tomos de libros, tenemos la pared llena de herramientas que utilizaría una persona que se dedica a la carpintería. Vamos a encontrar serruchos, vamos a encontrar martillos, vamos a encontrar estas cosas para lijar. Exactamente. Inclusive las puedes poner de tal manera que tienes dibujadas los contornos de las herramientas. Bueno, ahora regresemos. Aquí tenemos libros. Bueno, lo que vemos en las grandes series y películas norteamericanas, unos despachos, creo que también aquí, despachos así forrados de libros. ¿Qué son esos libros? Son herramientas. Claro, son libros que contienen palabras y las palabras forman oraciones y a esas oraciones forman párrafos, expresiones normativas, así. Pero son herramientas. Tú en tu despacho, imaginemos que este es tu despacho y yo llego y te planteo mi problema, digamos, en el momento en que tú me estás escuchando, tú ya estás escaneando. Tengo esto y ahí me puedo apoyar. Exactamente, y vas ya identificando con qué herramienta puedes atender mi caso. Pero resulta que esas herramientas pueden ser utilizadas de diferentes maneras. Por ejemplo, yo no tengo la menor idea de para qué sirve un martillo de caucho de cabeza redonda, en oposición a un martillo tradicional normal de metal con cabeza plana. Si a mí me pides que clave un clavo, yo voy a agarrar lo primero que encuentro, lo voy a clavar. Pero alguien que sepa la distinción me va a decir, está usted muy mal. Si yo agarro una cegueta para cortar una mesa de madera, también me va a dar un manazo y me va a decir, usted no sabe lo que está haciendo porque va a arruinar, se le va a romper la cegueta. Usted necesita un serrucho de este tipo. Bueno, las herramientas pueden ser utilizadas de diferentes maneras. A lo mejor conseguimos el mismo objeto, la misma finalidad, parto la silla o la mesa, pero no estoy utilizando correctamente la herramienta. ¿A qué me refiero con las herramientas? Que las herramientas son creadas para cumplir una determinada función o para prestar un determinado servicio. Cuando hablamos del contexto funcional de la interpretación de los textos normativos, se trata de identificar para qué me sirve la herramienta, o bien, con qué objetivo fue creada la herramienta, o bien, en busca de qué consecuencia fue creada la herramienta. Con estos tres elementos tú ya puedes advertir que estamos hablando de, hay que saber cuál fue la voluntad de quien creó la norma, el texto normativo, o bien, qué estado de cosas pretendía crear o generar quien creó la norma, o bien, más allá de eso, independientemente de lo que haya tenido en la cabeza quien creó la norma, ¿qué consecuencias voy a generar hoy, aquí, si le doy tal o cual sentido a un texto? Sí, va a cambiar dependiendo la aplicación que le des y el buen uso que tengas de estas herramientas, el conocimiento. Y en estos tres contextos de interpretación, creo que
podemos advertir de qué manera entran en juego otros saberes. La historia jurídica, la historia del derecho, el derecho comparado. A eso iba. Y ya, como una última pregunta para que Sí, puedas ir cerrando esta parte. No, es interesante, pero sobre todo no quiero perder el hilo porque aquí yo creo que en esta pregunta va mucho de lo que vas a decir después. Porque decías tu derecho comparado. Además, mi pregunta última sería, ¿qué desafíos se enfrenta a la dogmática jurídica cuando hoy por hoy ya tenemos, sobre todo a la mano de los abogados, globalización, facilidades de ver textos, de conocer la dogmática jurídica de otro país? ¿Y qué retos se vienen para saber cómo atenderla? Porque si no se vuelve un montón de herramientas que pueden ser muy buenas, pero si son tantas que no las sé usar, o que trato de saberlas usar, pero no me va a dar tiempo de usarlas todas, ¿qué deberíamos hacer? O sea, esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo podría haber una armonización de la dogmática jurídica cuando tenemos ya tanto auge de derecho comparado, tanta globalización, y podemos ya observar leyes, textos normativos, libros, doctrina, interpretaciones de muchos lados, ¿no? ¿Qué podrías decir? Y ya, de veras, ya con esto me callo. Yo, No, más bien el tiempo es el que nosotros no nos perdona. Por supuesto. No, fundamentalmente, yo opino que el gran reto que enfrentamos es qué hacer con la cantidad de información que quienes estudian derecho, quienes aplican derecho o quienes pretenden describir derecho, qué hacer con la cantidad de información con la que disponemos hoy. Y lo primero es, digo, como lo acabas de decir, hoy con un clic tenemos acceso a muchísimas bibliotecas, a muchísimos repositorios en los idiomas que se quieran. El gran punto es, ¿qué hacemos con eso? Lo primero es discernir. Lo primero es discernir la información útil de la que no nos es útil. Y aquí no puede haber una a priori. ¿Por qué? Porque lo que hoy no me es útil, me puede ser útil después. El gran punto es que sepamos identificar, que sepamos dimensionar, definir los problemas que pretendemos resolver para poder, a su vez, identificar la información que necesitamos para posteriormente analizar y criticar, creo que es la otra gran habilidad que debemos desarrollar, la crítica de la información a la que tenemos acceso. ¿A qué me refiero? A que evidentemente no podemos, digamos así, dar por bueno absolutamente todo lo que leemos, todo lo que encontramos, todo lo que vemos o escuchamos, y menos ahora con inteligencia artificial. Bueno, tenemos que discernir lo verdadero de lo que no lo es. Y en el ámbito del derecho, la distinción fundamental es lo que es correcto de lo que no es correcto, lo que está permitido de lo que no está permitido. Y esos grandes operadores lingüísticos, esos operadores deónticos, ¿sí? Tienen que, digamos, los tenemos que saber utilizar de manera conjunta con el resto de la información a nuestra disposición. ¿A qué voy y con esto termino? Necesitamos reforzar nuestra metodología para enfrentarnos, para hacer eso que llamamos aplicación del derecho o, en el otro caso, análisis o dogmática del derecho. Debemos de reforzar nuestros métodos, nuestra metodología, para poder, insisto, discernir de entrada entre la información de la que disponemos y, por otro lado, para, a través de esa metodología, poder tomar las decisiones mejor justificadas. No sé si sean las más correctas o no, ya se verá en cada caso, pero las decisiones mejor justificadas.
digamos, los teóricos dirían que entre mejor justificado, entre más justificación, entre mayor argumentación, la decisión tiene una alta probabilidad de que sea correcta. Entonces me parece que por ahí también se abre otra senda. Claro, todo esto es en general aplicable a las ramas del derecho a las que se dedican las personas, pero me parece que una buena metodología jurídica es fundamental, y esto no tiene que ver con llenar fichas de investigación, llenar fichas bibliográficas. La metodología va más allá y tiene que ver con un referente teórico y dogmático importante. Creo que hablamos al inicio, o sea, hablar de ciencia del derecho no es una mera técnica, o sea, si hay una metodología que seguir. Y luego escuchamos personas que dicen, ay, es que pues, se puede cambiar a los abogados, o no se necesitan a los abogados, o es muy sencillo, ¿no? O bueno, cualquiera lo puede hacer, también dicen, y pues ya se dan cuenta que pues, no. O sea, la carrera de derecho, como todas las demás, tiene su seriedad, su profundidad. Y creo que eso último que me diste me encantó. O sea, así como hay la dogmática, también hay la aplicación, pero al final ambas tienen que tener sincronía y tenemos que ver esto de forma seria, es decir, con metodología y entrarle en serio al estudio, ¿no? De la dogmática. Pues mira, amigos, la verdad creo que es un tema muy interesante. Al principio puede ser muy álgido, ¿no? Por eso esta necesidad que yo quería de que lo aterrizáramos, que me parece bajaste muy bien el balón ya cuando lo empezaste a sintetizar mucho, sobre todo porque nos ven muchas personas que, y es muy curioso y me gusta, que no son abogados, ni siquiera estudiantes de derecho, o sea, lo tenemos, nos ven estudiantes, nos ven abogados, abogadas, pero nos llegan a ver personas que de repente vemos ahí que se conectan, personas que no tienen, o sea, ninguna formación académica, vamos a pensar así, pero que les llama la atención saber un poco más. Entonces, creo que esto debe de ser, que sí lo aplicamos los abogados, pero que es sensible a todos, ¿no? Porque al final nos repercute a todos. El derecho es cultural, el derecho es social, y al final todos estamos conectados en esto y nos vemos involucrados. Y regresando al origen, como lo decías, por un acto jurídico, por un hecho, algo que genera una consecuencia de derecho, ¿no? Una decisión, una conducta, una omisión, una acción, todo lo vinculado. Pues de verdad, doctor, amigo mío, doctor Carlos Baez Silva, gracias por haber estado con nosotros en este espacio, en este podcast. Sobre todo, qué padre que se dio el tiempo de estar aquí. Normalmente es un podcast que grabamos por Zoom, ¿no? Pero pues siempre digo, bueno, qué bueno, digo, vamos poco a poco construyendo la iniciativa. Más adelante ya verán todavía mucho más profesional el estudio, todo lo que estamos haciendo por esto, pero lo hacemos de corazón y con cariño, y qué bueno que usted se dio el tiempo, porque sabemos que eres una persona muy ocupada, de estar aquí, ¿no? Y que podamos tener este vis a vis, vernos mutuamente y pues estar más conectados. Gracias por estar aquí, queridos amigos. Por favor, compartan, suscríbanse, denle like a la página de Facebook, al video, difúndanlo en todas sus redes sociales y compártanlo, porque la finalidad de estos eventos universitarios, de estos eventos que son realmente por voluntad, porque pues al ser una iniciativa universitaria, al ser una iniciativa educativa, pues no se persigue ningún lucro, o sea, lo hacemos por amor al arte, pero sobre todo creo que sí puede ser una gran ayuda de utilidad a muchas personas, así que difúndanlo, compártanlo, podemos hacer mucho bien, de verdad, y pues bueno, motívenos con sus comentarios, propongan los temas, invitados, y así como el doctor, pues estoy seguro seguiremos aprendiendo nada más de él en otros temas que, amigo, te queremos tener más seguido acá. Y pues bueno, es un placer para nosotros tenerlos. Cuídense mucho, pasen un bonito fin de semana, excelente tarde, noche de viernes y nos vemos en una próxima cápsula del podcast Charlas de Jurisprudencia. Hasta la próxima y cuídense. Ya se dejó de transmitir por Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro, y gracias, Sergio. Sí. Pues te cuidamos, amigo.